Hoy, 1 de julio del 2026, ocurrió un hecho significativo en nuestra Iglesia Católica, en un pueblo suizo de apenas unos 4.000 habitantes. 4 hombres se arrodillaron para recibir la consagración episcopal. No la pidió el Papa ni la autorizó Roma, y aún así ocurrió. En las próximas horas, el Vaticano confirmará lo que el derecho canónico ya dicta de forma automática. Estos hombres y quienes impusieron las manos quedarán excomulgados de la Iglesia Católica. Esta no es la primera vez que pasa, es más, en los últimos 100 años es la segunda vez que pasa. La primera vez fue hace 40 años prácticamente, casi el mismo día de hoy. Para entender por qué se repite, hay que remontarse a un solo hombre, a un concilio que dividió la Iglesia como pocas veces pasó en el siglo XX. Yo soy Lautaro, soy sacerdote comunicador, y quédate acá para entender más qué pasó en torno a Marcel Lefebvre, la comunidad de San Pío X y la ruptura que el día de hoy se concretó. Marcel Lefebvre nació en 1905, en el norte de Francia. Hijo de un industrial textil, se ordenó sacerdote en 1929 y pasó buena parte de su vida como misionero en África. Fue arzobispo de Dakar, en Senegal, superior general de la Congregación de los Padres del Espíritu Santo, y llegó a ser una figura de peso dentro de la Iglesia, tanto que Juan XXIII lo nombra miembro de la Comisión Preparatoria del Concilio Vaticano II. Lefebvre participó del concilio. Firmó como todos los obispos los documentos finales, pero desde adentro empezó a marcar objeciones puntuales. Por ejemplo, presentó objeciones en torno a la libertad religiosa, el ecumenismo, la colegialidad episcopal y sobre todo la futura reforma de la misa. En 1970 renunció a su cargo eclesiástico en Francia y fundó, en un pueblo suizo de Cone, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, un seminario para formar sacerdotes bajo el rito y la doctrina previos al concilio, y al principio cuenta incluso con un permiso del obispo local. No nace como una rebelión declarada, sino como una comunidad tolerada. La tolerancia duró poco. Lefebvre endureció su discurso y publicó un libro crítico contra el rumbo de la Iglesia posconciliar. Y en 1975, Roma le retiró el reconocimiento a la fraternidad y le ordena cerrar el seminario. Lefebvre no obedece. En 1976, desafiando una advertencia directa del Papa Pablo VI, ordenó sacerdotes por su cuenta. La respuesta fue una suspensión ad divinis. Se le prohíbe ejercer públicamente el ministerio. Ese mismo año, celebró la misa en Lille ante 10.000 fieles y cientos de periodistas. La llamada misa prohibida lo convierte en una figura mundial del tradicionalismo católico. La distancia se profundiza en 1986, cuando Juan Pablo II convoca a Asís a un encuentro de oración con líderes de otras religiones. Para Lefebvre, ya octogenario, es una confirmación más de que Roma se aleja de la tradición. Empieza a pensar en algo que hasta entonces se había negado a hacer: consagrar él mismo un sucesor con o sin permiso papal. Roma no quiere cisma. Durante meses, teólogos de la Fraternidad y de la Santa Sede negocian una solución. Pero el 5 de mayo de 1988, Lefebvre se reúne con el cardenal Joseph Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, y firma un protocolo de acuerdo. La fraternidad aceptaría ciertos puntos del concilio, mantendría un diálogo sobre lo que consideraba conflictivo y a cambio se le permitiría consagrar un obispo propio con aprobación papal para asegurar su continuidad. Es, hasta ese momento, el acuerdo más cercano jamás alcanzado entre Lefebvre y Roma. Pero al día siguiente, Lefebvre se retracta. Interpreta un mensaje posterior del cardenal Ratzinger
que le pedía una carta de disculpas por lo actuado, como una señal de que Roma buscaba en el fondo hacerle tragar el concilio entero. Desconfía de que el permiso para él llega a tiempo y decide avanzar solo. El 17 de junio, el Vaticano le envía una advertencia formal por escrito y no alcanza. El 30 de junio de 1988, Lefebvre, junto al obispo brasilero emérito Antonio de Castro Mayer como consagrante, ordena, sin mandato papal, a 4 nuevos obispos: Bernard Felley, Bernard Tessier de Malerais, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta. El derecho canónico es explícito. Consagrar un obispo sin autorización del Papa conlleva una excomunión automática, tanto para quien consagra como para quien es consagrado. No hace falta juicio ni proceso. Ocurre en el instante. Ocurre en el mismo momento del acto. Al día siguiente, el 1 de julio de 1988, el cardenal Bernard Gantin, prefecto de la Congregación para los Obispos, declara formalmente excomunión de los 6. Un día después, el 2 de julio, Juan Pablo II publica en forma de motu propio la Carta Apostólica Ecclesia Dei. En ella califica lo ocurrido como un acto en sí mismo de desobediencia al romano pontífice en materia gravísima y de capital importancia para la unidad de la Iglesia, y lo describe directamente como un acto cismático. El mismo documento crea la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, un organismo pensado para un solo propósito: tender puentes con los sacerdotes y fieles lefebvrianos que quisieran volver a la comunión plena con Roma sin dejar de celebrar la misa antigua. Lefebvre muere en 1991 excomulgado, pero el cisma no se lleva a toda la fraternidad ni a todos sus simpatizantes. La Comisión Ecclesia Dei logra con los años que comunidades enteras vuelvan a la unidad, y allí nace la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, un instituto que permite a sacerdotes tradicionalistas celebrar el rito antiguo en plena comunión con Roma. Con el jubileo del 2000, unos 10.000 fieles lefebvrianos, ya reconciliados, peregrinan a la ciudad eterna y son recibidos por el Papa. En 2022, una comunidad brasileña completa, con más de 20.000 laicos, regresa a la unidad. Con la elección de Benedicto XVI en 2005, el diálogo con una rama sigue sin reconciliarse. La fraternidad de San Pío X, propiamente dicha, ahora es liderada por Bernard Felley. Esta fraternidad se reactiva. El 29 de agosto de ese año, el Papa recibe en audiencia a Felley. Es un gesto simbólico fuerte. El hombre que fue excomulgado en 1988 vuelve a sentarse frente al sucesor de Pedro. En 2007, Benedicto XVI da un paso que la fraternidad venía reclamando desde hacía años. Publica Summorum Pontificum, un documento que libera y facilita la celebración de la misa tridentina, la misa en latín anterior a la reforma litúrgica, para cualquier sacerdote de la Iglesia que quiera hacerlo sin necesidad de un permiso especial. Es, en los hechos, una de las principales demandas históricas de Lefebvre, cumplida casi 20 años después de su propia muerte. El clima de acercamiento culmina el 21 de enero de 2009. Benedicto XVI firma un decreto que levanta la excomunión late sentenze a los 4 obispos sobrevivientes de 1988. El propio Vaticano lo presenta como un gesto de paz, con la esperanza declarada de que sea un paso hacia la plena comunión de toda la fraternidad. Pero el gesto coincide casi al mismo tiempo con la difusión de unas declaraciones del obispo Richard Williamson, negando la magnitud del Holocausto. El escándalo global obliga al propio Vaticano a aclarar que levantar la excomunión no equivale a avalar esas posturas, y que la situación canónica de fondo de la fraternidad seguía sin resolverse. Sus sacerdotes podían confesar y celebrar misa bajo ciertas condiciones, pero la fraternidad como institución seguía sin un estatuto reconocido dentro de la Iglesia. Entre 2009 y 2011, Roma y la fraternidad mantienen conversaciones doctrinales formales para intentar zanjar las diferencias de fondo sobre el Concilio Vaticano II.
Las charlas terminan sin acuerdo. Persisten las mismas objeciones de siempre: libertad religiosa, ecumenismo, colegialidad, liturgia, aquellas que dividían a la efebre de Roma en los años 60. Con el correr de los años, la fraternidad crece. Hoy reivindica presencia en decenas de países, pero sus 4 obispos envejecen. El más joven, Alfonso de Galarreta, ronda los 70 años. Sin obispos propios, no hay quien ordena nuevos, bajo el rito tradicional que la fraternidad reivindica como su razón de ser. En 2026, el Vaticano advierte formalmente que si la fraternidad avanza con nuevas consagraciones episcopales sin mandato papal, será otra vez un acto cismático. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a cargo del cardenal Víctor Manuel Fernández, deja preparar el terreno para declarar la excomunión si eso ocurre. El 29 de junio de 2026, fiesta de San Pedro y San Pablo, 2 días antes de la fecha ya anunciada para las consagraciones, el Papa León envía una carta personal al superior de la fraternidad, Davide Pagliarini. Le pide, en sus propias palabras, dar marcha atrás y advierte que el acto privaría a los fieles de la recepción lícita, en algunos casos, válida, de los sacramentos. La fraternidad no dio marcha atrás. En la mañana del 1 de julio, a las 9 de la mañana, en una carpa levantada, junto al seminario de Cone, miles de personas, la fraternidad habla a más de 1000 sacerdotes, religiosos y unos 15.000 laicos, asisten a la ceremonia en vivo en 6 idiomas. Alfonso de la Galarreta, el mismo obispo consagrado en 1988, encabeza como co-consagrante principal la ordenación de los 4 nuevos obispos. El suizo Pascal Scherber, estadounidense Michel Goldade y los franceses Michel Poinsinet-Dicivry y Marc Happier. Lo asiste como co-consagrante Bernard Felley, también sobreviviente de 1988. El superior de la fraternidad, Davide Pagliarini, define el día como un día histórico y afirma que las eventuales sanciones canónicas no tienen ningún valor para la comunidad. Desde Roma la respuesta es inmediata. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, habla de profundo dolor y confirma que el acto implica la excomunión de los participantes. Aquí está el matiz que muchos pasan por alto, y conviene aclararlo bien porque en 1988 pasó exactamente lo mismo. La excomunión latecentense ya existe. En el plano canónico, desde el momento mismo que de la consagración de esta mañana. No necesita que nadie firme esto para ser real. Lo que falta y se espera en las próximas horas o días es la declaración formal de Roma, el decreto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que confirma, nombre por nombre, la pena ya incurrida. Es el mismo mecanismo que hace casi 40 años. La consagración fue un 30 de junio. El decreto de excomunión llegó al día siguiente. Y recién 2 días después, Juan Pablo II publicó Ecclesia Dei, el motu propio que fijó la posición oficial de la Iglesia y creó el organismo para gestionar el diálogo futuro. Es probable que en esta ocasión Roma siga un camino similar. Primero un decreto declarativo, después, si lo hay, un documento papal de peso mayor. Ese documento es, además, el primer paso legal necesario si algún día se busca, como ocurrió en 2009, revertir la situación. 2 veces en menos de 40 años, la misma comunidad fundada por el mismo hombre elige el mismo camino: ordenar sin permiso y aceptar la ruptura como precio de su comunidad. 2 veces, Roma responde con la misma herramienta jurídica, y al menos una vez, la historia ya demostró que la excomunión no es necesariamente el final del camino. Hubo un protocolo firmado y roto en 1988. Hubo audiencias, hubo un motu propio que devolvió la misa antigua a toda la iglesia, y hubo un decreto que levantó la pena en 2009. A raíz de lo que pasó, preguntas son muchas. ¿Hasta dónde se puede sostener la unidad de una iglesia cuando del otro lado se está convencido de lo que se hace es un acto de fe y no hay posibilidad de intercambio, de diálogo?
Y la pregunta más profunda, más dolorosa es, ¿cómo podemos llamarnos cristianos, seguidores de Jesús, si estamos divididos? Lo que sucedió hoy es un hecho de dolor. Un cisma en la iglesia es un hecho doloroso, porque en definitiva nosotros por ahí no podemos comulgar o sentimos que no comulgamos con las ideas de la comunidad de Lefebvre. Pero sin embargo hay una emoción en el fondo que es la que sí compartimos. La emoción es el querer seguir a Jesús. Esto fue una síntesis de lo que pasó en todos estos años. Si te gustó este video, compartilo, dale like, eso a mí me ayuda. Pero también te quiero dejar una pregunta para terminar. Si tenemos que salir del hecho objetivo, vamos a lo subjetivo, lo que le genera a uno, una división en la iglesia es un dolor terrible. Duele que los cristianos, los seguidores de Jesús, nos dividamos por querer seguir a Jesús. Eso es una contradicción misma, porque Jesús nos invitó a ser comunidad. Una gran comunidad en la cual estemos todos. El Papa Francisco decía todos, 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 más allá de nuestras diferencias. Y lo único que a nosotros nos hace crecer como iglesia y nos hace seguir el camino de Jesús es en la diversidad, el respeto, el compartir la vida, el valorar el seguimiento del otro, más allá de que uno no coincida. Pero sí, el querer seguir a Jesús. Jesús, cuando nos infunde en el corazón el deseo de ser iglesia, no nos lo dice para que nos estemos peleando por él, sino que nos infunde para que intentemos juntos, en la misma barca, generar el reino, generar un mundo mejor, traer un mundo mejor a nuestra tierra. A la hora de subir este video, el prefecto para la doctrina de la fe, Víctor Manuel Fernández, publicó el decreto de excomunión late sentencia de los 6 obispos involucrados en la ceremonia de Cone, los 4 recién consagrados, más Alfonso de la Galarreta y Bernard Geley. El documento va más allá de lo previsto. No solo se limita a nombrar a los 6, sino que también agrega que la fraternidad de San Pío X se encuentra en cisma y deben ser considerados cismáticos, retomando un criterio que se había fijado en 1988 y en una nota en 1996. Como consecuencia práctica, el decreto advierte que las confesiones y los matrimonios celebrados por sacerdotes de la fraternidad no tienen validez. Además, el documento deja la puerta entreabierta. La nota aclara que no cualquier fiel que haya asistido alguna vez a misa de la fraternidad queda excomulgado. La pena alcanza a quienes adhieren formalmente a la fraternidad en ruptura con Roma, no a quien participa de manera ocasional. Es una distinción técnica, pero relevante. Separa a la institución cismática de sus fieles ocasionales y deja abierta la posibilidad de que estos últimos regularicen su situación sin cargar con la pena. Para aclarar el contexto, en febrero de este año, el cardenal Fernández y Pagliarini ya se habían reunido en el Vaticano para intentar un diálogo doctrinal. La fraternidad lo rechazó. Dijo que no hay margen para discutir el concilio ni la reforma litúrgica, y confirmó igual las consagraciones para el 1 de julio. Este antecedente muestra que Roma buscó una salida negociada antes de llegar a este punto, aunque no prosperó. Por ahora, tras el decreto de hoy, no hay ningún nuevo encuentro anunciado entre ambas partes.